Nunca pensé que llegaría a odiar tanto a mi suegra, pero cuando la vi en las grabaciones de seguridad, supe que no había marcha atrás. Hace 8 años, mi esposo y yo emprendimos lo que ahora veo como una transformación y un drama familiar. Todo comenzó de manera sencilla, compramos una casa en Queensland, pero era más una casa en términos de ubicación que de esencia. El enorme patio trasero no era más que un interminable tramo de césped, monótono y completamente desprovisto de encanto o sombra. En los abrasadores veranos de Queensland, era insoportable. Tenemos que cambiar esto, le dije a Ezra, mi esposo, mientras mirábamos nuestra nueva propiedad. Él asintió, con los mismos pensamientos reflejados en sus ojos. Hagámoslo nuestro, démosle vida. Nuestro plan era plantar una variedad de árboles nativos, especialmente eucaliptos y gomeros. Imaginamos transformar el césped aburrido en un vibrante bosque pequeño, un santuario que reflejara la belleza silvestre de nuestro país. Era un proyecto costoso, pero creíamos que valdría la pena y nos traería alegría en el futuro. El problema comenzó cuando compartimos nuestros planes con la madre de Ezra, Mia. Su reacción fue muy diferente a lo que esperábamos. ¿Árboles nativos? Son horribles, dijo con desprecio en la voz. Ezra, normalmente tranquilo y diplomático, quedó sorprendido, pero se mantuvo firme. Mamá, es nuestra casa, lo vamos a hacer. Su desaprobación se convirtió en una sombra sobre nuestro proyecto. Cada árbol que plantamos fue un testimonio silencioso de nuestra resistencia. Recuerdo la sensación de su desdén como una presencia física, densa en el aire mientras trabajábamos. Una noche, después de otro comentario despectivo de Mia, la frustración de Ezra era evidente. Quiere que los reemplacemos con un césped que le guste, dijo, casi sin creerlo. Me indigné. ¿Vas a dejar que ella decida qué hacer con nuestra propia casa? Sacudió la cabeza con firmeza. Jamás. Esta es nuestra casa, nuestra decisión. Pensamos que ahí terminaría todo, que con el tiempo aceptaría nuestra elección, pero pronto descubriríamos que su desaprobación era solo el inicio de algo que sacudiría los cimientos de nuestra familia y nos obligaría a defendernos como nunca imaginamos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Poco a poco, nuestro patio trasero se transformó mientras plantábamos cada retoño con cuidado y esperanza. Con frecuencia veía a Ezra asomarse por la ventana con una sonrisa satisfecha al observar el crecimiento de nuestro pequeño bosque. A pesar de la desaprobación de Mia, sentíamos una profunda conexión con la tierra que estábamos cultivando. Pero la paz no duró mucho. Las visitas de Mia se hicieron más frecuentes, y con cada una, sus críticas se volvieron más mordaces. Parece una selva, se quejaba, están arruinando un césped perfectamente bueno. Ezra, que siempre había tenido una relación cercana con su madre, se encontró en una posición cada vez más difícil. Mamá, esto es importante para nosotros, respondía, con frustración en su voz. Su desaprobación era una presencia constante e indeseada en nuestro hogar, pero Ezra seguía firme. Esta es nuestra casa, nuestra elección, me recordaba cuando me sentía abrumada por la tensión. Una noche particularmente tensa, Mia llamó por teléfono, su voz aguda y molesta. Tienen que deshacerse de esos árboles, son un espanto. La respuesta de Ezra fue cortante, con un tono inusual de dureza. Mamá, no vamos a cambiar nada, los árboles se quedan. Podía escuchar la incredulidad en su voz mientras tartamudeaba una respuesta, pero Ezra cortó la llamada con una firmeza que no dejaba espacio para más discusión. Esa noche, nos fuimos a dormir creyendo que lo peor había pasado, convencidos de que con el tiempo Mia cedería y vería la belleza de nuestra decisión. No sabíamos que la verdadera tormenta estaba a punto de llegar, una que pondría a prueba nuestra determinación de maneras inimaginables. La mañana en que descubrimos los retoños arrancados, el mundo pareció detenerse. Recuerdo haber salido al patio con una taza de café en la mano y quedarme congelada en mi lugar. Los árboles jóvenes, nuestro trabajo y amor, habían desaparecido. En su lugar, solo quedaban hoyos en la tierra, un testimonio violento de un acto impensable. Ezra llegó a mi lado, su expresión pasando de la confusión al shock y luego a una furia contenida. ¿Quién haría esto? Su voz era una mezcla de incredulidad y rabia. Corrimos a revisar las grabaciones de seguridad, con un nudo en el estómago que se hacía más grande con cada segundo que pasaba. La pantalla cobró vida, revelando a la última persona que esperábamos ver. Mia. Ahí estaba, en la fría luz del amanecer, arrancando cada retoño con una ferocidad que no parecía posible en alguien de su edad. El camino hacia su casa fue tenso, cada kilómetro se sintió más largo que el anterior. Ese apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, podía sentir la ira emanando de él.
un contraste total con el hombre sereno que conocía. Cuando llegamos, su padre, Ilaiche, nos recibió con una mirada desconcertada. ¿Qué pasa?, preguntó, notando nuestra expresión de enojo. Lo que siguió fue una confrontación caótica. Al principio, Mia fingió no saber de qué hablábamos, pero la verdad era innegable. ¿Por qué, mamá? La voz de Esre se quebró mientras le mostraba la grabación en su teléfono. Su justificación no significó nada. Pensé que era lo mejor para ustedes, murmuró, pero hasta ella sabía que sus palabras sonaban vacías. La reacción de Ilaiche fue inmediata y feroz. ¿Hiciste qué? Su voz retumbó en la pequeña sala. Nunca lo había visto tan enojado. Se giró hacia nosotros con expresión apenada. Lo siento mucho, no tenía idea. Lo que siguió fue un torbellino de emociones. Ilaiche, en un gesto de solidaridad, se quedó con nosotros por algunas semanas, ayudándonos a replantar los árboles. Su decepción con Mia era evidente, un abismo entre ellos que parecía crecer cada día. En un giro inesperado, insistió en que Mia pagara por los nuevos árboles. Ella aceptó, aunque de mala gana. Juntos, replantamos el patio trasero, con la presencia de Ilaiche como una disculpa silenciosa por las acciones de su esposa. Pero el acto de mayor desafío vino de Ilaiche mismo. Entre los nuevos retoños, plantó un eucalipto arcoíris, un árbol majestuoso conocido por su gran tamaño y su vibrante corteza. Era su forma de hacer las paces, un símbolo vivo de su apoyo a nuestra visión. A medida que los nuevos árboles echaban raíces, me di cuenta de que este incidente había cambiado nuestra familia para siempre. Ilaiche se puso de nuestro lado, marcando un nuevo capítulo en nuestras vidas, donde viejas heridas fueron reemplazadas por nuevas alianzas. En las semanas siguientes, nuestro hogar se convirtió en un refugio para Ilaiche. Pasaba largas horas ayudándonos a cuidar el jardín, su presencia sanando las heridas causadas por Mia. Cada árbol plantado no solo restauraba nuestra visión, sino que también reparaba, poco a poco, las fracturas familiares. Mia, en cambio, permaneció notablemente ausente. Su relación con Ilaiche se volvió tensa, y la distancia entre ellos creció, palpable incluso cuando ella no estaba presente. Quedó claro que el incidente de los retoños había sacado a la luz problemas más profundos en su matrimonio, problemas que quizá habían estado latentes durante años. Para Esre y para mí, todo esto fue un recordatorio contundente de la importancia de defender lo que creemos. Nuestro patio trasero, que alguna vez fue un terreno árido y sin vida, poco a poco se transformó en el santuario exuberante que habíamos imaginado. Los nuevos retoños crecieron con fuerza, y el eucalipto arcoíris, en particular, se convirtió en nuestro mayor orgullo. Su vibrante corteza resaltaba entre el follaje, un símbolo de desafío y resistencia. Lo que empezó como unas semanas con Ilaiche quedándose en nuestra casa se convirtió en meses. Su matrimonio con Mia, que alguna vez fue un pilar en su vida, ahora parecía solo un recuerdo del pasado. Finalmente, tomó la decisión de pedir el divorcio, una noticia que sorprendió a todos, quizá incluso a él mismo, pero en nuestro jardín, entre los árboles que tanto conflicto habían causado, encontró paz. El impacto en nuestra familia fue profundo. El divorcio cambió la dinámica de formas que nunca imaginamos. La presencia de Ilaiche en nuestra casa trajo una nueva armonía, su sabiduría y su calma se convirtieron en una constante en nuestras vidas. La relación de Mia con todos nosotros, especialmente con Esre, se volvió distante y tensa. Sus visitas cesaron por completo, y su ausencia fue un testimonio silencioso de las consecuencias de sus actos. A medida que los árboles crecieron, también lo hicieron nuestros lazos. Ilaiche, quien antes solo era mi suegro, se convirtió en un mentor y un amigo. Nuestras conversaciones, muchas veces bajo la sombra del eucalipto en crecimiento, iban desde lo trivial hasta lo profundo. Nos compartía historias de su juventud, su matrimonio y sus esperanzas para el futuro. El jardín se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde las preocupaciones del mundo parecían distantes y apagadas. Fue en esa paz recién encontrada donde comprendí el verdadero significado de un hogar. No se trataba solo de paredes y un techo, sino de la vida que cultivábamos dentro y alrededor de él. Nuestro pequeño bosque, nacido de una visión de belleza y existencia, se había convertido en el corazón de nuestra casa, un testimonio del poder perdurable, de la naturaleza y de la fortaleza de los lazos familiares forjados en la adversidad. Los años que siguieron fueron tiempos de sanación y crecimiento, tanto para nuestra familia como para nuestro jardín. Ilaiche, ahora un residente permanente en la casita del patio, se volvió una parte esencial de nuestra vida diaria. Su divorcio con Mia, aunque doloroso, fue un cierre necesario para una etapa de su vida que ya no le hacía bien. A menudo decía que los árboles eran sus compañeros en esta nueva etapa,
cada uno una prueba viviente de resistencia y renovación. La ausencia de Mía fue una sombra que se quedó en el fondo, aunque con el tiempo dejó de sentirse tan pesada. La relación de Ezra con ella cambió para siempre, el vínculo entre madre e hijo quedó fracturado, y sus interacciones se volvieron esporádicas y formales. Fue una pérdida, sí, pero en muchos sentidos, una necesaria para la paz y armonía de nuestra familia. Mientras tanto, nuestro jardín floreció, el eucalipto arcoíris, que alguna vez fue solo un pequeño retoño, ahora se alzaba alto y majestuoso, con su tronco convertido en un lienzo de colores vibrantes. Se volvió la joya de nuestro patio, un símbolo vivo de desafío y belleza. Los visitantes siempre lo admiraban, sin conocer la profunda historia que guardaba entre sus tonos brillantes. Conforme el jardín maduró, también lo hizo nuestra comprensión de lo que significaba luchar por lo que creíamos. Los árboles no eran solo plantas, eran el reflejo de nuestros valores, nuestra resistencia y nuestro compromiso con forjar nuestro propio camino. Lo que antes fue un patio sin gracia ni personalidad, se transformó en un refugio vibrante y lleno de vida, un espacio que no solo nos ofrecía sombra física, sino también un refugio emocional. Ilaiche, con su naturaleza tranquila, se convirtió en el guardián del jardín, cuidaba las plantas con una dedicación que hablaba de su gratitud y amor. En la serenidad de la naturaleza, encontró un propósito y una paz que le habían faltado en los últimos años de su matrimonio. Y en cuanto a Mía, ella quedó como una extraña en este mundo que habíamos construido. Nunca volvió a pisar nuestro patio trasero, su orgullo y terquedad manteniéndola a la distancia. Fue una consecuencia triste, pero inevitable, de sus propias acciones. Al final, la historia de nuestra familia no fue solo sobre conflicto y tensión, sino sobre crecimiento y sanación. Fue una narrativa de romper con patrones dañinos y encontrar fuerza en la unidad y la comprensión. Nuestro jardín se convirtió en un testimonio viviente de este viaje, cada árbol, un capítulo en la historia de nuestra familia, enraizado en la tierra de nuestras experiencias compartidas. Han pasado años desde que plantamos los primeros retoños, y nuestro jardín se ha convertido en un ecosistema exuberante y vibrante. Los árboles, que antes eran frágiles y pequeños, ahora se alzan altos y robustos, sus copas brindando un refugio fresco y tranquilo del mundo exterior. El eucalipto arcoíris, con su corteza multicolor, se ha convertido en una presencia majestuosa, el punto focal que captura la mirada y calma el alma. La presencia de Ilaiche en la casita del patio ya es parte natural de nuestras vidas. Su participación en nuestras rutinas diarias y su dedicación al jardín han profundizado nuestra relación. A menudo bromea diciendo que es más jardinero que residente, pero sus ojos siempre reflejan una satisfacción genuina cuando lo dice. En cuanto a Mía, con el tiempo, los conflictos se han suavizado. Ezra y yo hemos logrado una relación cordial con ella, aunque la cercanía de antes nunca regresó. Se ha convertido más en una pariente lejana que en una parte esencial de nuestra familia, una consecuencia de sus decisiones que parece haber aceptado, aunque a regañadientes. Nuestro jardín se ha convertido en un símbolo del camino que hemos recorrido como familia. Es un lugar donde hemos celebrado momentos importantes, compartido instantes de reflexión y encontrado consuelo en tiempos difíciles. Los árboles, cada uno con su propia historia, han sido testigos silenciosos del ir y venir de nuestras vidas. En este espacio, muchas veces me encuentro reflexionando sobre las lecciones que hemos aprendido, la importancia de defender lo que creemos, la fortaleza que se encuentra en la unidad y la resiliencia que se necesita para crecer y adaptarse. Nuestro jardín, con su diversidad de flora, refleja la complejidad y riqueza de nuestra historia familiar. Mientras camino entre los árboles, siento una profunda conexión con la tierra y con la historia que hemos construido aquí. Es un relato de sanación, crecimiento y el poder perdurable de la naturaleza. El jardín nos ha enseñado que, incluso ante la adversidad, siempre hay oportunidad para renacer, para cambiar y para encontrar belleza en el proceso. En muchos sentidos, nuestro jardín es un reflejo de la vida misma, impredecible, en constante cambio y lleno de posibilidades. Se mantiene como un testamento de lo que se puede lograr cuando plantas semillas de esperanza y las nutres con amor y perseverancia. Mientras observo el verdor floreciente a mi alrededor, me doy cuenta de que en cada desafío hay una oportunidad para crecer, florecer y crear algo verdaderamente hermoso. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.